Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto, este nuevo podcast donde vamos a tener invitados de lujo. Me presento, yo soy Edgar Grossi Edgar Hernández de Somos Atlante. y tenemos de invitado a quién? Profesor Javier Lascano, Guadarrama, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues queremos que nos cuente un poquito, profe, de lo que usted nos quiera contar de su vida, cómo empezó a ser atlantista, cómo fue que le tuvo el amor a estos grandes colores azulgrana. Fíjate lo que es la vida. Mi abuelo vivió en Tacubaya, el papá de mi mamá, y me contaba de un señor que le decían el patadura y el trompo carreño. Y se me quedó, se me quedó. Yo soy de la primera generación del CCH Azcapotzalco, ¿sí? Entonces, en aquella época no había nada en esa avenida de Parque Vía y enfrente o más adelante de lo que era el casco del el Rosario, estaba el Deportivo Reynosa. Y tenía poco de haber llegado al Atlante de Xochimilco. Estoy hablando en el 72. Y entonces CCH pues, todavía no tenía muy bien reglamentadas las clases, no había actividades deportivas. Y entonces nos surgía la necesidad del fútbol de ir a ver entrenar al Atlante en el 72. Pero era milpa todo esto, el Rosario todavía era milpa y había que atravesar lo que ahora es un centro comercial ahí, ir a atravesar y llegar ahí al Deportivo Reynosa, que pegadito a Ferrería olía lindo en aquella época. ¿Sí? Entonces, son 2 kilómetros aproximadamente, en línea recta. ¿Sí? Y entonces en el CCH se empiezan a estructurar las actividades deportivas, se hace el fútbol, las selecciones, y todos los CCHs hacen un torneo interno de que es el que acabara o terminara de campeón se iba a enfrentar con la reserva piloto del Atlante que entrenaba en el Deportivo Reynosa. Entonces nos enfrentamos de Perisur, Vallejo y SSH Azcapotzalco. Todavía mi certificado de la prepa viene con T, aun cuando ya se quitó la T. Salimos campeones y nos enfrentamos a la reserva del Atlante en 1972 y nos escogen a 3. Y de esos 3 me escogen a mí para jugar dos torneos de los barrios que había en aquel entonces. ¿Qué posición jugaba, profe? Mira, bueno, me seleccionaron como defensa central. Yo era un poquito más alto, muy delgado, mucho, siempre he sido delgado, pero tenía esa inquietud de defender muy bien, cabeceaba muy bien. Entonces, por ahí empezó todo esto. Antes de llegar a esa etapa como jugador de Atlante, porque para muchos lo sabrán, muchos no, el profe fue parte de un equipo ahí en Atlante en los años que comenta, pero si nos regresáramos un poquito antes, ¿quién es Javier Lascano? Mira, soy una persona que tuvo la oportunidad de estudiar y de ser muy soñador. Tengo la licenciatura en Administración de Empresas, me titulé en la universidad y me dediqué al deporte y al periodismo deportivo últimamente, y lo que es para mí la pasión es el fútbol. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente del fútbol, muchos cronistas ahora de mi generación con los cuales conviví, pero siento una persona netamente deportista, gente que conoce un poquito a fondo lo que es la historia del fútbol, y me siento lo más sano posible para seguir adelante, ¿no? Excelente, profe. Ahora sí, nos decía, en el 72. Sí, ya nos llegamos en el 72 y se hacen 2 torneos de barrios. Por la edad de 17 años jugué 17 y 18 años. Y en ese inter hubo muchos jugadores que llegamos al equipo piloto, el equipo piloto, y ya había jugadores en ese equipo y nos toca una época muy de bonanza y de tristeza. Todavía nos toca conocer a jugadores como Perico González, ¿sí? Ya viejos en un momento dado, pero la generación que a mí me toca conocer es Rolly Mejía, Armando Franco, ¿sí? Razor Zárate, que fue el que me contó un pueblo, este, Rolly Mejía, Zárate, el doctor Hernández, Bambi Negrete, con el cual conviví mucho con la familia,
Romero Reyes, Romero Reyes, el Flaco Beltrán, el Chen, Crescencio Sánchez, Palomino, todos ellos, con esos fue mi generación. ¿Todos esos jugadores eran parte de las fuerzas básicas? No ya era el equipo profesional en aquella época, estamos hablando de 72, 70. O sea, se puede decir que usted jugó profesionalmente con el club. Pero profesional, ¿qué quiere decir? ¿Que te pagaban? Porque en la Atlante no pagaba. Podría decir como al nivel deportivo, ¿no? En el Deportivo de Reynosa no lo pagaba, no lo pagaban. Y se entrenaba en la calle. Y se entrenaba en la calle. No te dejaban entrar porque no se pagaba. Pero en esa época, usted todavía no era atlantista. No, todavía no era atlantista, pero como estudiante íbamos a verlos entrenar y veíamos que estaban entrenando en la calle. Y se nos quedaba, me quedaba yo asombrado que un equipo de primera división entrenara en la calle. Pero no sabíamos de la razón. Y entonces nos quedaba un poquito pues, de sorpresa que los veíamos ahí entrenar. Después ya sabíamos el por qué entrenaban en la calle, ¿sí? Y obviamente Fernando no pagaba el deportivo y para afuera. Y ya cuando nosotros ingresábamos al equipo infantil o el equipo piloto, tampoco nos dejaban entrar a los vestidores, ¿eh? Nos cambiábamos a un lado de la cancha 1. La cancha principal le jugaba el primer equipo. ¿Qué diferencias veía usted de cuando empezaban en fuerzas básicas allá estar en el primer equipo, ¿no? ¿Eran las mismas carencias o ni te dabas cuenta de que... Las mismas carencias las tenías. Con decirte que en los interescuadras en otros equipos te daban una casaca para entrenar. Aquí éramos tan pobres, que ni balones teníamos. Los rentaban a 10 pesos los balones, el balón estrella, ¿sí? Y entonces las casacas, mi padre, nuestro gran padre, que el viejo artero, que me da un gusto saber y comentarlo. El viejo artero, el masajista utilero con Paco y Roberto, eran los dos utileros y masajistas y hacían de los costales, los cortaban y eran nuestros quesquemel para entrenar. Porque no había dinero. O sea que los jugadores no cobraban, los que cobraban eran los casados, eran como 3. Y entonces te daba tristezas que todos llegaban con sus zapatitos. Te puedo contar una anécdota de Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, de las pocas veces que nos dejaron entrar al Deportivo Reynosa, llegó Chucho Ramírez a jugar con el Atlante. Y llegó muy académico. ¿Serían ustedes tan amables de informarme quién me podría proporcionar mis implementos de trabajo? Chucho Ramírez, el que hizo campeón a la sub-17. Así es. Llegó ahí muy académico. Y pues nosotros nos reíamos, ¿no? Porque llegó muy académico. Y nos volvió a repetir, ¿serán tan amables de proporcionar mis implementos de trabajo? Y nos empezamos a reír, porque pues, todos llevábamos nuestras cosas, nuestros zapatos, nuestras tenis, nuestras vendas. Y era el tenis alto, el utilero. Ves a los muchachos, así entrenamos en el Atlante. Y se regresó, sacó sus cosas y estuvo 4 años en el Atlante. Y su hijo debutó en el Atlante, de Chucho. ¿En qué parte de esta transición entre ir a entrenar, ver las carencias, pasan los años, y en qué momento usted dice, yo soy de Atlante? Fíjate que se nos fue metiendo ese sentimiento, esa humildad, ese carisma. No teníamos cosas para entrenar, no teníamos balones, ¿sí? Entonces llegaba el viejo artero y nos decía, a ver, vénganse chamacos, el masajista, brujo, lo que ustedes gusten y mandes, a ver, vénganse. Y nos veía tan enclenques, tan flacos, que enfrente del deportivo había una piquera. Se van a echar un pulque, muchachos, a comer ahí tacos. Y él, como era el que llevaba los uniformes, los que es que me lo le pónganse para entrenar. Y nos decía, a ver, ¿quién no tiene calcetines? A ver, iba de su dinero nos daban las calcetas. Porque las calcetas había que coserlas. Los uniformes todos rotos, el short todos rotos. Llevaban años esos mismos uniformes. Pero el hecho de que tú los vieras en el Azteca que se partían el alma y acabar el entrenamiento, o principalmente porque antiguamente se jugaba el preliminar con las fuerzas inferiores o el sub-17 o la fuerza, y se entrenaba o se jugaba ahí,
y nos daban la misma playera, órale, porque no había para más. Entonces tú sentías ese sentimiento, ese aroma sucio si tú quieres, pero era un sentimiento de tener una playera de un equipo, de una leyenda enorme, y que a mí me la diera, por ejemplo, mi hermano querido, el Calaca González, me encantaba que me la diera, o Crescencio Sánchez, o Palomino, porque con ellos entrenábamos, ¿sí? Entonces se te fue impregnando esa pasión, ese sentimiento, esa historia que nos contaban, ¿no? De ser humildes, ser sencillos, de luchar contra el rico. Hubo una ocasión que se jugó en el Estadio Azteca y todos llegamos en el metro. Llegamos en el metro, ¿sí? Y vean que el América llegaba en su camioncito. Sí, eran como la diferencia del rico, el poderoso, con el humilde, el del pueblo, ¿no? Las diferencias, ¿no? Siempre llegan todos perfumaditos, con sus pants. Aquí no había eso, ¿sí? Había que llegábamos todos juntos, riéndonos, platicando, como una familia. Se creó una gran familia con todos. Aun cuando los veíamos entrenar con ellos, veíamos que se partían el alma, ¿sí? El primer dolor fue cuando se bajó a la primera división. Fue terrible la primera. ¿En qué año fue, profe, el primer descenso? 75, 72, 75, 75, 76 fue el dolor que se bajó con el Potosinos que nos ganó el descenso y fue muy doloroso, fue muy doloroso y todos sufrimos en el vestidor, como no te das una idea, fue un dolor terrible estar en los vestidores, ver llorar a Franco, a Romero Reyes, a Zárate, a Lugo, a Crescencio que le había partido la ceja Tarzán Palacios y viejo artero tratando de parcharle ahí, todos ahí, silencio absoluto, silencio y en esa ocasión estaba el Camarón Iturralde, el de técnico, y Dagoberto Moli, levantándonos el ánimo, pero era un vestidor no te puedo explicarlo, pero era muy doloroso verlo. Sí, soledad, ¿no? Un cementerio, me imagino. Un cementerio, todos llorando. Y nos decía el Camarón, vamos a regresar, el mismo equipo va a regresar, se van todos los extranjeros, Gileno Medina, Orlando, Romerito, se van. Y sí, efectivamente, regresamos el mismo año. Con muchas carencias, con la actitud pero se regresó. El primer partido que se jugó en Cuautla, tuvieron que comprar las playeras porque en eso teníamos. Fue un viacruces ganar la primera vuelta con el Che Gómez y el profesor Juan Manuel Álvarez. Hicieron una labor titánica de los torneos larguísimos, ganar el 80% de los partidos. Casi se fue invicto el equipo. Pero de veras, fue una área de veras titánica lo que se hizo la primera vez que se bajó. Y ese mismo año calendario se subió. Y se subió ganándole al Pachuca. Se ganó subiendo en Querétaro y fue una bronca al terminar el partido de 3 horas. No nos mataron ahí de suerte, de milagro, sí. Pero fue un torneo largo, difícil y muy complicado. No había transporte, un camioncito rojo ahí jalaba para todos lados, y cualquier estadio se llenaba, en segundos se llenaba. Y era un equipo de mucho amor, de mucha pasión, de mucha enjundia, de luchar siempre contra la adversidad, que siempre parece que eso es nuestro ADN, el estar luchando contra la adversidad. Pero los demostramos, ¿no? No estar ser fifís ni nada por el estilo, se demuestra en la cancha. Eso es lo más importante. Fue una anécdota en esa etapa de cuando era jugador. No anécdota. Cuando nos tocaba jugar nosotros el preliminar, no era muy frecuente, pero cuando nos tocaba preliminar nos quedábamos atrás de lo que era la rampa del Estadio Azteca, en los barandales. Nos tocó ver el partido América Atlante, en el cual no se había entrenado porque no se pagaba en el Deportivo Reynosa, se iba todos los días a Chapultepec, era el Che Gómez en aquel entonces el entrenador. Y entonces había un jugador que se llamaba Bailetti, un peruano muy fuerte, el centro delantero, malísimo, muy lento, ¿no? Entonces, como no se entrenó de toda la semana en forma bien, pues nomás ir a correr a Chapultepec,
uno que otro ejercicio y en fin, en la mañana y en la tarde. No, no, o sea, hacer un trabajo como de campismo. Y como que Un entrenamos, pero no ratito. entrenamos. Y entrenar en la calle y Armando Franco se cortó la pierna ahí en el pasto inglés, que era tierra, pasto y lodo y ladrillos, ¿no? Y y pues no se entrenó en forma adecuada. Y entonces hacía el Che Gómez, ¿saben qué? Pues como nos da a entender, nos vamos a defender. Antiguamente eran cinco defensas, fíjate. Ahora vuelven los 5 defensas, fíjate. La línea de 5, no se me mueven 4 y uno adelante, y si hay un contragolpe, pues a romper el balón. Entonces el que dejaron fue a Bailetti, pues a ver cuál agarraba, ¿no? Primer tiempo, pues como se pudo. Y en el segundo ya estaban grite y grite, ¿no? A romper balones, pues ya no tenían gas, ya no se había tenido una condición física para soportar el vaivén del América. Y en el minuto 88 hay un córner del lado derecho, atrás de lo que era la entrada, ahora los vestidores, o salir o entrada, y nos estábamos ahí en la barda, y en el barandal, y aventan el córner, y Bailetti con Barberena chocan en el área chica, le pega a Bailetti y entra el balón. Gol. Gol. Nadie se lo esperaba. Pues todos nos fuimos al vestidor. Y llega Fernandón González, era el Che Gómez, el entrenador. Llega Fernandón González, enojadísimo, que era el dueño, enojadísimo, porque se le había ganado al América. Y dice, y en ese mismo momento a todos dice, ¿sabes qué? Dejas de ser el entrenador del Atlante desde hoy. Lo corrió al Che Gómez Fernando González. Le dice, ¿sabes por qué te voy a correr? Porque aposté al Atlante que nos ganaba el América. Fernando González. Fíjate. No se lo esperaba. Porque siempre había sido el equipo que nos avasallaba y que nos ganaba. Y de hecho, fue en teoría, porque siempre ha habido que siempre le ganamos. El Necaxa nos ganaba, nosotros le ganamos al Necaxa, lo ganamos al América, o sea, era el triángulo. Sí, pues, digo, al final ahora ya le llaman paternidad, pero yo creo que siempre ha existido, ¿no? Sí, siempre les hemos demostrado que en la cancha que son fifís contra el equipo. Quisleno Medina y el Perico González, mi respeto, se partían el queso contra Reynoso y todos los demás. A lo mejor la nómina no se perdía y en la cancha menos, ¿no? Las patadas estaban de a peso, los codazos, y lo que se habla en la cancha se quedaba en la cancha, pero se decían de lindura y media, ¿no? Y se luchaba y se mordía y se jugaba buen fútbol y a veces decías, mira, a lo mejor no tienen una gran técnica individual de futbolistas, pero tienen mucho corazón. Realmente, jugadores que traía la América con mucho cartel, que eran figuras, llegaba un equipo no con la misma calidad a veces, incluso como lo que comenta, ¿no? Les llegaban a ganar y nadie se lo esperaba, ¿no? Y siempre cuando era el partido clásico, Atlante América, Atlante Necaxa, había mucha gente en el estadio, había muchísima gente en el estadio. Y además de que si nos vemos al aspecto nómina, pues era una diferencia tremenda, ¿no? O jugar en CU, que se jugó en los años 60, ¿no? Pero sí era muy, muy alentador el ver que los muchachos, a pesar de sus deficiencias técnicas o todas las adversidades, en grupo, en conjunto, se ayudaban, se cubrían la espalda, daban un rebote y no luchaban, peleaban por la pelota que perdían. O sea, se veía esa calidad del ser humano y del jugador, de que perdía la balón, voy por ella y la recupero, y si me fui, pues tienes que regresar a tu posición. En fin, había una comunión en la cancha como afuera, de que era esa humildad, esa unión, esa fuerza de que si te vas yo te cubro, ¿sí? Si te pegaron yo voy por él. O sea, era el hecho de que tenías que cubrirte para en equipo demostrar que el de allí enfrente era ser humano. También le donían los codazos, los cupitinazos, también le donía igual. Pero de que me va a ganar, pues, va conmigo. Y si me gana está mi compañero atrás. O sea, había eso, esa garra, esa disposición, esa lucha. Digo, a lo mejor no se tenía la gran técnica individual, pero la garra y la disposición estaban a la orden del día, ¿no? Que compensaba, ¿no? El talento. Tal vez no podía ser como que muy habilidoso con la técnica, como menciona, pero había otras cosas que era el te estorbo o el te voy a cubrir,
te cierro los espacios y era... Notaba ese ánimo, ¿no? De luchar, de morder, de no perder un balón y vas por él. El hecho de que tú los veías ese ímpetu, veías esas ganas, esa disposición. Dices, pues si está si va a correr o es un extremo muy rápido, pues yo lo taponeo, pero el de atrás también me va a ayudar. O sea, había esa unión de ser muy en el fútbol, ser un fútbol asociación, que se ha perdido a veces ese concepto, pero sí era esa unión en cancha. Y nosotros en los entrenamientos nos poníamos chamaquitos de 17, 18 años contra ellos que ya tienen 22. A veces nos ponían jugar contra ellos en el entrenamiento contra 12. Nosotros 12 y ellos 11. O jugar nosotros 12 y ellos 10. Porque si te expulsan un jugador, ya sabes cómo te vas a enfrentar. Entonces nosotros éramos 12 y ellos 10. Entonces te ponían ya a entrenar esos errores técnicos o por lo menos visualizar. Si me expulsan, ¿qué hago? Sí, ustedes ya estaban como preparados para todos los escenarios posibles. Exacto, te ponían muchos escenarios posibles de, ok, se fue el defensa central, ¿a quién sustituimos? ¿Quién jalo? ¿De la banca o uno de lo ahí mismo? O el portero, ¿sí? Nomás estaba Becerril y Franco, los únicos dos porteros había. Guama pues se había ido, mañana pues esos son de temporadas anteriores, pero nomás teníamos dos porteros. Y la porra llegaba al Deportivo Reynosa, el trompetas, don Juan Hernández, que todavía vive, llegaba con sus hijas gemelas y había una de fruta, de comida, y el Che Gómez le decía, él fue el único que podía interrumpir el entrenamiento. Decía, llegó el trompetas y nos llevaban fruta, comida, y hacíamos una tertulia con ellos ahí, atlantista, que si eran las 2 de la tarde, todos estábamos ahí, jugadores, es que había una unión tan grande que tú podías contactar al jugador y que te diera un autógrafo y una foto. Y ahora no, ahora te tienes que pedirles permiso a toda una delegación para que te tomen una foto aquí. Ahí no, en el Deportivo de Reynosa era una convivencia. Muchos sacaban para que fueran el padrino de los 15 años de un bautizo. Y ahí va. Muy bien, profe. Qué gran historia, qué grandes anécdotas que comparte de esos años. Pero me gustaría ahora preguntarle y que nos pudiera dar su opinión y qué fue para usted el trompo carreño. Mira, el Trompo Carreño, de lo que yo tengo conocimiento y se me proporcionó la información, el primer ídolo del fútbol mexicano. Panzón, chaparro, negro, usaba una gorrita, ¿sí? Y que deslumbró a muchísima gente en aquellos años. Cómo aprendieron a jugar de maravilla, dominar un balón, que en aquella época pues era muy difícil conseguirlo, pero les demostró que un chaparrito les dio batalla. Le tocó ir al Mundial del 38 y al Mundial del 30. Fíjate, ¿no? Parte de los ratoncitos verdes que les decían, No, los ratoncitos vienen más adelante. Y fue el primer jugador atlantista mexicano en meter el primer gol en el Mundial del 30. Ojalá y alguno de los comentaristas en futuro, cuando tengamos el Atlante en primera división y ahorita con lo de la selección, lo nombren. El Trompo Carreño fue el primer jugador que metió el primer gol en la Olimpiada del 28 y en el Mundial del 30. Y el Chaqueta Rosas metió 2 goles. Pero nadie los menciona. O no hacen la tarea los cronistas deportivos, o las cronistas, o las mujeres, o los hombres, o no quieren meterse a excavar lo que nosotros somos, historia en el fútbol mexicano. No, yo creo que sí lo saben, simplemente pues es Atlante, ¿no? Así es. Sabemos que pues, a veces sí, humildes, sí, del pueblo, pero también hemos sido mal vistos, ¿no? El famosísimo chiste, son 5, Sí. pero Sí, tenemos más historia que muchos que están en primera. este tipo de situaciones un poquito drásticas y de doble sentido y de todo eso, ya nos hemos acostumbrado. Y luego, a veces, hay en ocasiones, cuando hemos tenido oportunidad de platicar con gente de otros equipos, les preguntamos, oye, ¿sabes la regla 5? Y se quedan pensando. O sea, conocerán la historia de su equipo, pero a veces no conocen ni las reglas, ¿sí? Y entonces nosotros nos puede preguntar del primer jugador, de por qué el uniforme, todo esto, ¿no? Y nosotros les preguntamos, por ejemplo, del América, ahorita se me ocurre. El América estuvo a punto de desaparecer. ¿Y quién lo cubrió? ¿Y quién pagó las deudas que tenía el América? Cantinflas. Y nadie sabe eso.
Cantinflas fue el que dio el dinero para que no desapareciera la América, que antes se llamaba Unión. Y si no, hubiera desaparecido la América. También fue pobre. Y su placa está allá en Santa María de Rivera, arrumbada. Entonces, nosotros conocemos nuestra historia y podemos conocer la historia de los demás equipos para decirle, bueno, tú le vas al Monterrey, ¿cuál fue el mejor jugador que ha tenido el Monterrey mexicano? Y pues como que no saben. A veces no conocen sus raíces, no conocen sus equipos, pero sí te hablan de 10 años para atrás. ¿Sí? Y nosotros lo conocemos desde ahora, desde que nació. Desde que se fundó como familia de Refugio y Trinidad Martínez, sí, desde 1902. ¿Desde qué parte de la historia, de su historia, se hizo de toda esta información y que ahora ya es bien sabido que usted es una de las personas que sabe mucho del equipo, sabe mucho de la historia? Acuérdense que en Sinaloa y Valladolid, te repito, ¿por qué nos reunimos en ese lugar? Porque ahí se reunían, o sea, antes de que estuviera la colonia, ahí jugaban y peloteaban los chamacos. Cuando se empieza a construir la colonia Roma, en Valladolid y Sinaloa, era la primera colonia que empezaba a construir y colocar la energía eléctrica, ¿ok? Entonces, en esa calle se puso la primera farola de esa energía eléctrica. Y todos los chamacos ya en la noche pues, se reunían ahí. De hecho, siempre se habían reunido ahí cuando todavía no estaba construida la colonia, pero ahí era llano, ¿sí? Ahí se reunían. Cuando ya se construye, pues ya se empiezan a reunir donde se reunían con anterioridad, ¿sí? ¿Por qué nos reunimos ahora? Porque ahí la puso la placa Félix Hernández y Heriberto Murrieta, por lo histórico, ¿sí? Después, por situaciones de la llantera, se quitó el edificio y quitaron la placa y ese es otro rollo. Pero sí, fue en esa época y en esas circunstancias, porque estamos hablando de esa colonia tan especial. Y ahora la placa, pues está ahí en Durango, ¿no? Ujú. Que ya es la segunda placa. Es la segunda, bueno, sí, seríamos que es la primera placa arreglada, despintada, mancillada, después la placa ya se arregló y se mandó ya a lo que es ahora, donde se encuentra en las calles de Durango. Y fíjate, lo más curioso, esa placa físicamente, nos comentaban los nietos de Trinidad Martínez, ahí estaba aproximadamente la choza donde vivían los fundadores, donde está ahorita la placa. Porque las caballerizas, ahí había una plaza de toros, donde está ahora ese centro comercial, había una plaza de toros. Y la casucha de los dos fundadores estaba casi enfrente, por llamarlo así. Se va conectando de alguna manera esta bella historia y que gracias y no porque yo lo conozca, sino que los nietos de los fundadores nos han retroalimentado de datos, fechas mucho más exactas de las que vemos por internet o que podemos abrir en el celular, las cuales hay unas fechas erróneas. Y todo el mundo, por eso mucha gente preguntamos, ¿por qué nos reunimos ahí? Y nadie sabe. Sí, o sea, la última o la referencia es ¿dónde nos vemos? En la placa, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque ahí está la placa y ahí estaba la placa. La puso Félix Hernández y Heriberto Murrieta, punto. Y entonces, cuando se puso la placa junto a la llantera, como tú viste las fotos, todos los vecinos empezaban a protestar, y siguen protestando, porque son fifís, ¿no? Y ya nos dimos cuenta quién fue la persona que movió todo esto, y hay dos o tres casas que están ahí de un funcionario muy importante, fue el que movió que se quitara la placa y se pusiera allá. Pero pues bueno, ya eso es otro rollo. Pero sí, toda la gente que nos reunimos o que tuvimos la oportunidad de ahí, ¿cómo llegamos a que conociéramos a la gente de los atlantistas o cómo conociéramos a los pioneros o a la familia de los pioneros? En el 2010, 2008, 2009, en uno de los festejos tantos que se hacían ahí, llegó una de las hijas de los pioneros, nietas. Entonces, como siempre nos quedábamos hasta el final de lo que era el gorgorio atlantista ahí, pues a levantar la basura, en bolsas negras y levantando. Y el que nos prestaba las bolsas era el señor de la llantera. Oye, préstenos unas bolsas. Sí, vale, ¿no? Ya nos quedábamos tarde. Entonces llegó hasta Marcela, la señora Marcela, muy querida por nosotros, y nos ve que estábamos recogiendo la basura. Y nos dicen, oigan, ¿qué hicieron aquí? No, pues un festejo del Atlante.
Y entonces le dicen a Chaqueta Rosas a José Luis, a un amigo mío, es que yo soy familiar de fulano y sultano mengano. Como conocíamos la historia, caray, a ver, ¿cómo está eso? Usted conoce a don Refugio y Trinidad Martínez, y dice, son mis abuelos. Mi papá es su hijo de ellos, Trinidad Martínez, yo soy su hija. Y desde ahí hubo un haz de luz. Man. El domingo ya fuimos a conocer a toda la familia, y estoy hablando desde el 2002. Con esa familia nos han dado datos, fechas, anécdotas. Te digo, hay un cuadro en la casa de ellos donde viene la real historia del Atlante. Es un tesoro. Firmas, documentos de Trinidad Martínez que todavía están Hay ahí. muchas cosas que son como información lo que Y, comentaba errónea que uno ve en el sí, internet, pero ir más allá. sí, la firma, los datos, el Tata, le decían, tenía Tata, cómo hablaba, cómo decía, dónde vivía. Ahorita las calles de Tokio es una referencia de todo el lugar donde llegaron los dos fundadores. Entonces nos volvieron a dar una nueva historia de la gente. Es como nosotros siempre os hemos dicho, cuando nace un niño, ¿a quién le preguntas? Al papá y a la mamá. El señor Escalante fue dos días veces a la casa de la señora Lola Núñez, ¿sí? Ha ido a la casa y ver todo el templo que se tiene ahí del general Núñez, que es increíble, y se quedó anonadado. Llegó a las 9 de la mañana, dice, vengo una hora, y eran las 9 de la noche, no salía, y él está presente. Sí, ahí estuvimos. 12 horas. No se quería ir, porque estaba anonadado de conocer cosas del Atlante, documentos, fachas, sellos, papeles, registros del Atlante, Alineaciones, ¿no? alineaciones, firmas, la máquina de escribir donde se hizo los registros, el escritorio, sueldos. Entonces, te empapas más de este sentimiento, de esta humildad, de este sueño, y dices, oye, quiero crecer más, quiero tener mi formación más. Por eso me he dedicado más a la investigación, y me he dedicado más a la investigación que ya tengo esto. Más de 2000 apodos, nombre y el apodo. Me ha costado ir a la hemeroteca como no te das una idea. ¿Qué será? ¿Va a ser su libro, profe? Sí, sí, sí. Entonces ya pedí los datos, espero que me lo corrijan, espero que me corrijan algunos. Pero me siguen llegando nombres, más información. Me llega el nombre, pero no me llega el apodo. O me llega el apodo, no la información. Entonces lo tengo que checar con las pocas fotos que hay para poderlos ubicar, ¿no? Pero sí es interesante porque creo que seamos el primer equipo. Obviamente porque somos una gente muy humilde y los niños que vivían en Tacubaya, los niños, yo les digo que los niños serios de Tacubaya, no se conocían por su nombre, como es muy popular en el ambiente mexicano, nacional o mexicano, el apodo. Entonces nos conocíamos más en el apodo y futbolísticamente nos conocemos más por el apodo. Y Ángel Fernández, el rey del apodo para los futbolistas, no nos puede decir que porque ya los teníamos nosotros. Ya no nos puede decir porque ya los teníamos nosotros. Y con el que más se congratuló de decirlo un atlantista que llegó del llano y mi hermano, el Calaca González. Fue el que él sí le puso Calaca 3. Pero de los demás atlantistas ya veníamos con el apodo. ¿Qué desierto es, profe, que le dicen el pelos? Sí, ese me lo puso Javier Negrete, mi amigo, y yo con los Negrete, con Bambi, Nacho, él jugó en Huastepec después, y es que eran tres Negretes, era Javier, mi tocayo, Lalo, que fue el portero, y Nacho, que fue el lateral, jugó en Atlante, y porque tenía muchísimo pelo. O sea, me salía el pelo por todos lados, piernas, brazos, y entonces así fue el apodo. Y así mis chamarras y mis gorras dicen pelos, ¿no? Y la risa era porque mis hermanos mayores sí eran casi, casi monos, y les decían los monos y los pelos, así le apoyaban. Y Alfredo Ruiz, compañero mío y vecino, ahora un gran cronista, y Paco Barón, también cronista, nos decían el Pelos, Chabela y Cuellar. Cuellar, Paco Barón tenía pelo como Cuellar. Chabela, Alfredo Ruiz, que es gerente y parte de la directiva del Atlante, su hermana le prestaba una playera para entrenar y decía Chabela. Alfredo, el que estaba en comunicación antes. Sí, Alfredo Ruiz. Ese Alfredo Ruiz. Vecino y compañero. Y Paco Barón, también, en tu DN Paco Barón, ya se jubiló también.
Entonces los tres para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, lo más curioso es de que todos nos conocíamos por el apodo, porque no nos conocíamos por nombre. Yo conocí a un chico, cuando llego, le decíamos la tacita. Sí. Entonces, este chico era un chaparrito, gordito, zurdo, muy bueno. Vibraba y todo, y le decíamos, basta la tacita, échatela para atrás, la perdiste, órale, ve por ella. Y ya la perdiste, ni modo, regrésala. Cortita y al pie, cortita, y le gritamos, y, tacita para allá y tacita para acá, ¿no? Él también estudió en el CSH igual que yo, ya después dejó de ir un tiempo. ¿Por qué le dicen la tacita? Espérate, voy, para allá, voy. Y entonces, en aquella época, no sé si te acuerdas, estábamos hablando de 72, 73, todos en aquella época teníamos el pelo largo. Yo tenía pelo largo, fíjate, pelo largo, yo no tengo, ¿no? Lo teníamos hasta por acá, todos, pelo largo. Era como la tendencia. Es la tendencia, pelo largo, sí. Flacos, Con desgreñados. el short arriba de la... No, ni short, a veces traíamos el pantalón hasta arriba y a veces pues, no había cosas, o sea, los tenis eran, los parchábamos con lo de las bicicletas. Fíjate, sí, esos eran nuestros enojos. Y entonces ¿Por qué le dicen la tacita, profe? llegó un día y nos dijo, llorando, por su mamacita, ya no me digan tacita, me llamo Jorge, pero ya no me sigan tacita. Y llorando nos decía, ¿no? Y pues, tacita y tacita, ¿no? Y todos le decían tacita, ¿no? Pero no conocían su nombre. Y entonces, como tenemos el pelo largo, nunca nos dimos cuenta. Ya después nos comentó él que su papá trabajaba en un taller mecánico y el petróleo que usaban o que ya no utilizaban lo quemaban para hacer otras actividades en la era mecánica. Y que en una de esas ocasiones se quemó la cara y perdió lo que es la oreja. Entonces, como teníamos el pelo largo, pues nunca nos dimos cuenta. Le decían tacita porque así le dijeron cuando llegó. Ahí va un chico que le dicen la tacita. Y bueno, pues jugó con nosotros la tacita, la tacita. Y entonces ya fue más formal la comunicación con él, decíamos, vale, la tacita, ven para acá. Pero ya después que dejó de ir como un año, después regresó. Y lo fuimos a buscar, pero ya no hubo oportunidad de contactar con él. Y entonces en una ocasión, en la cancha principal donde se entrenaba, ya no me digan tacita, por el amor de Dios, ya ahí vamos al vestidor, ¿no? Lloraba porque le decíamos tacita. Y entonces, ¿por qué la tacita? Eh, ¿Me puedes proporcionar, no sé si tengas a la mano, una taza? ¿Sí? La que quieres, una taza, ¿sí? Entonces, llorábamos, y después ya nosotros ya nos pusimos a llorar con él, nos comentaba el por qué tenía esa problemática. Era muy bueno, pensábamos que se iba a quedar en el primer equipo con él, porque de ¿Qué veras posición jugaba? era extremo izquierdo, zurdo, muy bueno. Y para la época... No, sí, se daba a conocer, driblaba muy bien, a veces nos ayudaba en la defensa o se quedaba como extremo izquierdo, como quieran. Y entonces, el hecho es de que cuando nos dijo que lloró mucho, cuando llegó a su casa, le dijo a su mamá, no, pues ya no vayas, pues te insultan, no. Y entonces, lo de la tacita, ¿qué es lo que ven? Nada más una oreja, ¿no? Exactamente, porque nomás tenía una oreja. De la tacita nada más tenía una oreja. Por eso le decíamos la tacita. No se daban cuenta, ¿no? Y entonces, eh, al principio nos reímos, pero después sentimos mucho dolor. Que le dijéramos, porque tiene una sola oreja, la tacita. Fíjate. Esos son los detalles o los anécdotas que contamos la gente que lo vivió, que lo tuvo ahí, y de muchos otros, ¿no? Que también tuvimos apodos. Algunos buenos, otros malos. ¿Ya no volvieron a saber nada de...? No, ya no volvimos a ver, ya no terminó el CCH, ya no lo terminó. Yo lo fui a buscar, vivía ahí en Pantaco, por las calles de Pantaco, donde estaban antes, ahí llegaban los camiones de Conasupo y todo eso, donde descargaba el Calato González los costales, pero ya no supimos de él. Pero la tacita, efectivamente, porque nomás tenía una sola oreja. Buen recuerdo,
Gran talento, dice, ¿no? Sea un gran talento, muy bueno para las matemáticas, me ha avisado. Pero y después nos dolió el hecho de que nos dijeran, ¿no? ¿Por qué había perdido la oreja? ¿No? Todo la oreja, o sea, no tenía, ¿no? O sea, era un hilito, la perdió. El saber su historia será algo conmovedor. Conmovedor. Y entonces, sí, todos nos pusimos a llorar una ocasión en que lo volvimos a recordar y nos dolía, ¿no? Que inconscientemente, ¿verdad? Lo decíamos, pero lo decíamos no el hecho No para lastimarlo, no por lastimarlo, pero no sabíamos el por qué le decían la tacita. Claro. A lo mejor de algo, no conocíamos el problema familiar. Y entonces, pues a mí me decían el pelos, otros le decían el niní y otros le decían el pancho, y así los apodos, ¿no? Sí, el fifí, papá. Ni por qué les decían así. Y nacíamos por los decíamos ahí. Sí, por ejemplo, Gerardo Lugo, el talento, ¿no? El Coster, le decían Coster, ¿no? El Gillo Montes de Oca por las orejotas, ¿no? Sí, Rolly Mejía, Rolly, pues Rolly, ¿no? Bambi, Negrete, ¿no? Sí los conocíamos, pues ¿no? Y así nos conocíamos. ¿No? Era nuestra forma de identificarnos, parte de nuestro ambiente, de nuestro argot futbolístico, ¿no? Cuando llega José Luis, pues, ¿por qué le pusieron el Calaca 3? Porque Ángel Fernández, antes, obviamente, pues nosotros ya le decíamos así, José Luis, pero cuando debuta Ángel Fernández le dice Calaca 3 por el homónimo del jugador de los Pumas, pues el que metió el gol en el Mundial de Z, José Luis González, Calaca 1, que era jugador del Puma y después de la selección, entonces homónimo, Calaca 3, y se le quedó Calaca 3. Sí, a lo mejor no sabe ni por qué les decían así, nada más ya por el apodo era, luego lo identifico porque le dicen tal. Ya más delgado que yo, compañero mío, muchos años. ¿Qué posición tenía el Calaca 3? Calaca empezó jugando como extremo izquierdo, cubriendo a los dos extremos, derecho con derecho, ya sustituía a Payo o a Palomino. Después, cuando se va a Lugo, a Cruz Azul, pues no había nadie que se quedara en la media cancha. Y nos quedábamos a entrenar con él para que él tomara la posición de Lugo en la media cancha. Se quedaba el profesor Juan Manuel Álvarez, se quedaba el Che Gómez, se quedaba Negrete, se quedaba el Payo, se quedaban todos los delanteros para que él agarrara y tomara la ruta de cómo jugar la media cancha. Hábil, habilidoso, pero tenía unas piernas y unos tobillos de piedra. Imagínate bajar dos camiones de costales, bajarlos por 150 pesos, se aventaba 4 camiones descargando. Estaba corrioso ya. No, tenía los tobillos como piedra, corrioso, duro, muy fuerte. Sí. No pesaba arriba de 45 kilos. Pero tú le pegabas y el que sale lesionado sí, era el otro. Sí, rapidísimo el balón al pie. Lo bajan a la media cancha para sustituirlo y fue una luz. Pero bueno, lo embriagó, como dice Félix Fernández, las 3 veces, la fama, las fotos y las flores, lo embriagaron. Cuando llegó, su primer sueldo, 1,500 pesos. Era muchísimo. Pues ganaba 200 pesos por bajar camiones. Llega, y después ya cuando hay la transición, el Seguro Social le ganó 15, el primer sueldo. Después son 2 millones, después 3 millones de pesos. Se volvió loco. Compró 8 coches. Lo que nunca se había imaginado. Se perdió. Estuvo en la selección mucho tiempo, muchas giras, pero era atlantista. Ahora, profe, digo, ya en el verano para nosotros se viene algo importante, ¿no? Tal vez las formas, en la manera en la que vamos a regresar a Primera División, para muchos, porque hay opiniones divididas. Sí, claro. Hay unos que están a favor, otros en contra, otros literal ya casi se han cambiado ya hasta de equipo, ¿no? Sí. ¿No? Entre la migración otra vez, ¿no? O la mudanza, una más, Sí. desde Zacatepec, desde donde empezó ahí como ese distanciamiento entre la actual directiva con la afición, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo que viene en el verano para Atlante, el regreso a Primera División, como usted con toda esta historia, estas anécdotas, toda la información que usted conoce, que ha llegado por alguna razón ha llegado con usted,
¿Cómo ve este regreso del Atlante? Mira, como atlantista y como amante de fútbol, ¿no? A mí me hubiera gustado y lo demostró el equipo con Mario García, ganarlo en la cancha y demostrarlo como se debe de ganar. No influyó mucho el hecho de ser campeón y luego campeón de campeones. Y que debería de haber sido así. Así estaba establecido, pero por situaciones administrativas no se logró. Entonces se dieron muchas largas y el equipo ganaba, y el equipo ganaba, y el equipo ganaba y no se podía subir. Entonces, se han ganado y no se ha logrado subir futbolísticamente. Es la única forma que había o que se sustentaba de regresar a primera división, porque ahorita, hoy, actualmente, todavía no hay ascenso, bueno, ni descenso ni ascenso, porque ni descenso va a haber todavía. Entonces, se tomó la opción más complicada de comprar una franquicia, que no está nada barata, ¿sí? Aunque sea un equipo, pues no de mucho poder económico, pero que pesa, ¿no? La franquicia. Ya se han inflado también los números, ¿no? Sí, sí, obvio, sí, 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 no sabemos cuánto haya sido, pero no es tan barato que tengas una franquicia de este equipo, que tengas una de Tigres o una de Puebla, ¿verdad? O una de Pachuca, que tengas de este equipo, ¿no? Y hasta la franquicia del equipo, puede ser más chico, te cuesta una lana en primera Claro, división, y ¿no? todos son en dólares. Dólares. Y no es lo mismo tal vez un equipo comprarlo hace 5 o 10 años, ahorita que se inflan los números, porque también ya tienes un equipo femenino, ¿no? Sí, ahora sí que están en reestructuración en esa hora negra, porque es uno de los requisitos, es uno de los requisitos. Y también las fuerzas básicas. Aun cuando se tienen todas las academias, se tenían, allá con el profesor Muciño se tenía el femenil, el único que lo tenía, pero eran niñas de 10, 12 años. Pero estas jugadoras que, pues ahora se van a implementar la playera del Atlante, unas son del Mazatlán, otras son de Guadalajara, tengo entendido, vinieron dos de Guadalajara, exjugadoras, de hecho, porque yo fui a Guadalajara hace poco al partido de Atlante y tuve oportunidad por coincidencia, ver que dos jugadores vinieron acá a México, no sé si hayan quedado o no, hay dos, una de Aguascalientes, de varios equipos que no han tenido oportunidad de desarrollarse en esos equipos, y ver ahora quién va a ser la cabeza que lleve este equipo. Porque no es tan fácil, ¿no? No es lo mismo hombres y mujeres. La infraestructura, no sé si conozcas allá en la Jusco, la infraestructura todavía no está completa. Sí tienen las dos canchas, nada más, pero para los hombres, pues nos cambiamos a un lado de la cancha, ¿no? Se cambia. Pero ya para las mujeres se necesita una infraestructura mucho más especial, sus vestidores especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, algo más privado. Algo más privado. Entonces, primero llegar, porque así está algo lejecito, ¿no? Entonces, y luego estructurar un equipo, como están jugando ahorita, por ejemplo, Monterrey, sus dos equipos, los Tigres. El América sí tiene un equipo, Pumas ha bajado un poquito, pero ponerlos ahorita a ese nivel, pues no tenemos equipo. Pero al final, o sea, es el mismo poder adquisitivo, ¿no? O sea, Claro, sí, el Atlante será, Atlante femenil, seguramente estará limitado. sí, sí. Ta- eh, yo creo que ahora sí que todos los huevos de la gallina van a la bolsa del varonil. Sí, Sí, eventualmente sí, la sí, sí. femenil ahorita tendrá que tener el equipo, ¿no? Pero yo creo que la inversión tan solo la inversión de comprar el lugar o la franquicia, pero para que el equipo sea competitivo, yo creo que van a apostar ahorita para el varonil, ¿no? Sí, La sí, sí, infraestructura definitivo, sí. tiene que ser igual para los dos porque no es como que se tenga una u otra, No, ¿no? no, no, sí. Pero regresando un poquito a ese tema de lo que viene en el verano, ¿usted cómo lo tomó? O sea, cuando se enteró que vio las noticias y que ya fue ya Mira, oficial, que me dio coraje y alegría. Coraje porque si se ganó en la cancha se puede haber respetado eso, porque futbolísticamente así debe de ser. Todo lo tienes que ganar en la cancha, no de pantalón largo, ¿no? Pero si no había otra solución, no había otra forma. Si no iba a haber ascenso y descenso, ¿cuándo iba a suceder esto? bueno, que esas multas quién sabe quién las pagaba, ¿eh? Porque Sí, sí, por se eso. decía Y que no había nomás multas, ese pero pues quién equipo, sabe. varios equipos estaban en ese tenor de que quedaba en el último momento, tenían que pagar una multa y esa multa supuestamente se iba para los equipos de la expansión, que tampoco sabemos si se los daban o no. Pero se presentó la oportunidad de que este equipo está en bancarrota o estaba en oferta, entre comillas, está.
que no fueron pepitas, ¿eh? Todo es un dineral bastante considerable y toda la infraestructura, ¿no? Todo lo que se paga, ¿no? Además de todo esto. Regresamos y digo, ya falta que se haga oficial, pero al Azteca. Otra vez el Azteca. Yo creo que, digo, si queremos regresar a lo que éramos antes, pues el Azteca es parte de la historia, ¿no? Y si tanto nos quejamos, ¿no? De todas las mudanzas que ha habido, la única manera de solventarlo es estar en el Azteca, ¿no? Ahí está la placa, ahí está la placa. Cuando la placa también tiene un error, la placa de allá. De la época era Necaxa, Atlante y América, ¿no? Sí, pero hay un error ahí. ¿Cuál es el error, profe? Cuando se inauguró en el 66 esa placa, tiene los nombres de los presidentes que estaban y que aportaron para la construcción del Estadio Azteca. Bueno, puedes ir a verla, no sé si la vayan respetado o no. Dice América, Necaxa y Atlante. América, Escarga, Cañedo, Necaxa Orbañanos, y en la del Atlante dice Fernando González. No, era Orbañanos padre, un gran inversionista, que tenía crédito allá en Televisa y era publicionista, ¿sí? Entonces, te doy el Necaxa. Y en el Atlante estaba Fernando González. Pero la fecha que se proporcionó para que se pusiera, el que dio el dinero, el que aportó el dinero fue el general Núñez, porque a todos los presidentes les pidieron 100,000 pesos de aquellos años. Y el que lo dio fue el general Núñez, y el que lo pusieron ahí fue Fernandón. Fue una semana de transición de la compra y venta del Atlante y le pusieron Fernando González, que fue el dueño del Atlante. Pero el que aportó el dinero fue el general Núñez. Y entonces, como Fernandón también era parte de la organización del sistema mexicano en aquel entonces, ahora Televisa, Que se llevó el crédito fue él. se llevó él. Y por eso muy poca gente lo conoce. Te digo, porque hemos tenido la oportunidad de conocer papeles del general Núñez, donde decía, pues yo ya di el dinero, y sí, pero es la transición en la que él dejaba el poder, ya muy cansado y grande, y se lo cede a Fernandón, porque no fue venta, no fue cesión, no está muy claro cómo fue dado a Fernando González. Ahí hay un dilema bastante grave, que lo conocemos, ¿no? Pero, para nosotros, si no un error, sí está muy marcado por la gente que tenemos la oportunidad de conocer todo este rollo, ¿no? Pero ahí está Fernandón como dueño del Atlante, que fue el dueño más, ¿cómo te dijera yo? Para no insultar su alma, el más terrible administración que ha tenido el equipo. No dura, difícil, complicada, era riquísimo, muy rico, pero para eso no, no había uniformes, no había balones, no había dónde entrenar. Estuve un tiempo en Xochimilco y se pusieron para acá. ¿Eran qué en el Deportivo Xochimilco? Es que estuvo vagando por muchos lados. De nómada como... Y allá, pues a mí me tocó de Xochimilco un tiempo conocerlos. Conocer a Bollo, Ernesto Cisneros, el Sachi, de Porra, ¿no? Ya cuando van acá, pues ya son otros jugadores, ¿no? Ya conozco a Franco, Roldi, Beltrán, a Zara, Palomino, ahora sí que mi época con ellos, ¿no? Y obviamente, pues de la nada, ¿no? No, ya nada más iban los viejos pues a estar ahí presentes, de Sachi, Manolete, Gisleno, iban los viejos a vernos. Y obviamente, ¿por qué tenemos esa gran amistad? Porque hay un desayuno con la peña atlantista del General Núñez que lleva más de 100 años. Y en esa peña la hicieron los que jugaron el Mundial del 30, jugadores del América, Atlante, se reunieron allá en el centro y empezaron a reunirse.
Y entonces ahí iban todos los jugadores, una tradición, iban jugadores de la América, Atlanta, Necaxa, Pumas, iban todos los jugadores. Y a la fecha toda esa peña sigue, de exjugadores del Necaxa, de los Pumas, de Cruz Azul, muchos jugadores que se fueron a Cruz Azul regresaron, del América o del Atlante. Y entonces, para nosotros es tener un pedacito de esta historia, cuando, por ejemplo, ahorita, el año pasado fue Negrete, Manolo, y se empapó de todo esto y jugó muy poco tiempo también ahí. ¿Sí? Y con Mario hay una anécdota futbolística. En el partido allá en Monterrey, Mario se va por todo el extremo derecho, manda al centro y Manolete en la raya lo vuela. Pregúntale a Mario. Se dice, yo le puse el pase, me fui por toda la banda izquierda, mano. Y le di el pase y nada más era para empujarla y le pegó con la izquierda y lo voló en la raya. Manolo Negrete. No, no se la acababa, ¿no? Y todavía no se la acaba, y no se la acaba cuando tenemos reuniones, no se la acaba. Por eso digo que tengo mucha amistad con Mario, congeniamos y tenemos mucha amistad, y con Manolo y con Negrete, pues no se diga, ¿no? Estuvimos en la facultad, en un salón y otro, y sí sabíamos que jugaban los Pumas, ¿no? Y lo vimos entrenar y todo, pues estábamos en la facultad, estábamos enfrente de la cancha, del frontón cerrado, muy famoso el frontón, pues lo vimos entrenar ahí y todo, ¿no? Y ya creció y pues muy amigo de nosotros y también de Alfredo. Pues él está en ciencias políticas y sociales y él estudió administración con nosotros, Manolo Negrete. Sí, Negrete. Y obviamente el que conocieras a mucha gente, si no importante, sí que había dejado una huella en el fútbol. Manolo, ¿no? Por lo del gol en el Mundial. Pero otros jugadores, por ejemplo, yo ahorita en lo que se presenta en este próximo evento de la conmemoración del Atlante, me voy a llevar una playera con la cara del viejo artero, Manuel Artero. No sé si hayas oído hablar de él. Sí, nos comentaban, ¿no? Al inicio de la plática, ¿no? Manuel el viejo artero fue vino de España con el problema de la guerra. Llegó aquí es catalán, llegó con un brazo y ahora sí que con una mano atrás y otra adelante. Se salvó de allá tenía, él sabía mucho de heridas y cortadas porque su hermano tenía un ring de box y parte médico y parte alópata y de hierbas, ¿no? Por la guerra se vino y llegó como pudo a Veracruz, y de Veracruz le dieron una tarjetita que viniera a buscar a un señor que se apellidaba Núñez. No precisamente, no precisamente, pero fíjate las coincidencias. Era un abogado y vivía en 5 de febrero de Izazaga, en el menos centro. Pues como pudo llegó, empezó a preguntar y pues nunca lo encontró. Entonces empezó a ir a los partidos del Atlante y por coincidencias lo agarra a la España, por ser español, lo agarra a la España para que fuera de utilero y no le pagaban. Y en una ocasión, en un partido España-Atlante, se acerca al general y le dice, señor, no tengo trabajo. ¿Y tú qué haces? Esto y esto, vente. Así. Duró 45 años siendo masajista, utilero, psicólogo, amigo, padre de todos los futbolistas que llegaron. Entonces, yo tengo una cortada que me dio las horas Zárate en una jugada, en 3 jugadas, y me la partió. Ya te imaginarás, de un botón. Y me carga Calaca González y me lleva con él. Se entrenaba en el estadio ahí del Deportivo Reynosa. Me carga. Y la playera del viejo artero, todo en sangre, pero no me soltaba. Saca su maletín de las pomadas mágicas y empieza a sacar sus frascos y enfrente de mí, en mi pecho, saca pastas y hierbas y no sé qué tanto me urge. Y hace una pasta en mi pecho y me dice, ¿vas a aguantar pelos? Yo sí aguanto. Y me pone esa pomada y puedes ver después de tantos años, estoy hablando del 75, 76, no tengo cicatriz. Me hubieran puesto puntadas y sí se me hubiera visto y no tengo cicatriz. Y desde esa fecha fue un padre para nosotros y en particular para mí, porque vivía en 5 de febrero. Yo vivía en Fray Servando Teresa en 5 de febrero y yo lo conocía. Yo no sabía que era él
la persona que me había atendido en una de las viejas vecindades de 5 de Feria Saga. Yo vivía en Fray Servando y Teresa de Mier a 2 cuadras. Cuando ya sabía dónde vivía, lo acompañaba al, al mercado de Sonora a traer sus hierbas y hacer sus menjurjes. Con decirte que un desgarre, un tirón, nos ponían petróleo y gasolina blanca. Para la cicatrización, ¿no? De todo. Y no lo creían los médicos. Un tirón, un desgarrón, petróleo con un paño rojo y un spot caliente en el paño rojo. Te lo venías. En 3 días ya estás. No creían lo que hacía el viejo. De sus pomadas mágicas. Incrementaba lo que aprendió allá. Sí, y lo que aprendió allá en España, la herbolaria, y luego va al Sonora donde estaban todas las hierbas y hacía sus menjurjes y decía, como entrenamos junto al Deportivo, estaba Ferrería, los muscos, un picadero de muscos, pero sabroso. O sea, véngase para acá, chamo. Fíjate, 17 años, bien flacos. O sea, a ver, agarraba el ajo, sacaba una cajita de ajo, lo partía y decía, cómetelo. Y úntatelo. Santo remedio. Fíjate. Y decías, no, oiga, pues huele bien feo, tómatelo. Desgarres, tirones. Fue 2 mundiales con el general Núñez, con la selección, el viejo artero. Fíjate, como masajista, utilero, lo que tú se mandes. Sí, pero fue y obviamente mucha gente a veces damos un homenaje al jugador, al portero, al goleador, pero no nos damos cuenta que atrás hay unas gentes que son unos ángeles, ¿sí? Y él con su sabiduría, con lo pobre que estaba y todo esto, aún así nadie se ha acordado de él. Nada más los que tuvimos esa interacción o que tuvimos esa mención. Yo le pregunto ahorita, por ejemplo, a Rolly Mejía, me dice, sí, el viejo artero, man. Le preguntas ahora a Zárate, al Bambi, que son de mi generación, ¿no? Pero tú le preguntas a un chavo de quién es el viejo artero, aunque conozcan y se metan aquí, no saben. No le dan el crédito. No le dan el crédito porque, primero, no, convivir no lo vieron, pero aquí no lo menciona. No menciona no era el viejo artero Roca. Sí, y cuando el general estaba de buena lo mandaba a llamar, porque el general tenía en Palma, tenía sus oficinas. Y precisamente donde estamos los desayunos, ahora a media cuadra estamos los desayunos. Le mandaba a llamar, le decía, a ver, viejo, ¿cuánto quieres ganar? Aquí eran pesos, ¿no? Y le decía en relación a la peseta, pues eran 20 pesos, te doy 30. Oye, un dineral. Y si tú ves, por eso te decía que ahora lo que me cometen a mí, ir a los edificios históricos donde mucha gente vivió, tú dices, vivían en esa vecindad, aquí vivían, ¿sí? Y entonces, aquí vivía el general, aquí era la oficina del general, sí, aquí era la oficina del general Núñez. Entonces, lugares históricos que no poca gente sabe. Por ejemplo, si hablábamos nuevamente de nuestro queridísimo amigo, Calacá González, te llevo a vivir donde vivía, en Pantaco, después donde vivió cuando tenía 15 millones, pues Una locura. y después muere sin ningún quinto. Rápido, José Luis González no va al Mundial del 86, empieza a tomar y casi se muere. Conocía yo a su esposa, y dice, es que Julio está muy malo, está allá en el hospital de Toluca, el Semín. Y me dice, no hay nadie que nos ayude. Él ya había jugado con la Volpe, con toda esa generación de jugadores, ¿no? Entonces me dice, oye, acá su esposa, Rosa María, me dice, me está hablando un señor que se llama Ricardo, pero no sé quién sea. Te paso el teléfono. Le digo, sí, no. Oiga, ¿quién habla, Ricardo? Le digo, ¿quién habla? Le digo, Javier Lascano, soy compañero amigo, casi su hermano. Oye, habla Ricardo La Volpe. ¿Qué tiene mi hermano? Pues esto y esto y esto. Aquí, pues no tiene dinero, tiene esto, nosotros. Vaya una persona me que pague todo. Y él pagó todo la primera vez que se puso grave. Ricardo le pagó todo.
ya se repuso y todo. Cuando ahorita la Volpe se puso malo, pues le habló por teléfono a José Luis antes de que falleciera. Dijo José Luis, ¿en qué te apoyo, la Volpe? Pero de aquel se rió, ¿no? Ya estaba muy malo José Luis. Entonces, imagínate, la Volpe, de eso no saben de la Volpe, que él fue el que ayudó a José Luis cuando estuvo muy grave. Todos tenemos una imagen de la No, es que Volpe. fue muy duro cuando llegó allá en el Deportivo Reynosa, nosotros lo vimos. Él llegó al Deportivo Reynosa con el Atlante. Ahí entrenaron en el Deportivo, no sé, antes de irse a la Unidad Cuauhtémoc. Ahí entrenaron una semana. No, sí, soporte y argentino, ¿no? Que ya se ha suavizado, sí. Pero no llegó con una ínfola del cuarto portero del mundo que no te das una idea. Profe, para terminar, en una palabra, dos si quiere, ¿qué es el Atlante para usted? Un sentimiento muy grande. Un sentimiento muy grande. No sé otros cómo lo clasifica, pero a mí es un sentimiento. Y da alegría, da tristezas, que quien no ha estado ahora sí que en los intestinos de un equipo, de la gente, estar en los vestidores, estar en los entrenamientos, es distinto al verlo en el periódico y contactar a la gente nueva, ¿no? Es muy distinto, ¿no? El saber qué es lo que se mueve, cómo los jugadores en un momento dado hacen sus grupitos, pero acá es una familia. No sé ahorita cómo se entrena allá, bien allá en la Cusco, pero lo que yo conviví, lo vi y todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, fue un sueño, una maravilla al ver gente que no tenía nada. Todos éramos muy humildes, todos éramos de la misma clase social, muy poquitos. Vea Chucho, que era más o menos el riquillo, se tuvo que adaptar a las circunstancias y jugó y le gustó mucho el ambiente. Y muy poca gente puede decir que el Atlante se haya dado el honor de ser fifí, ¿no? El Seguro Social fue un equipazo, no fue campeón por los penales, ¿no? Pero ¿qué hubiera? Ahí sí perdimos un poquito de nuestra esencia, porque ahí sí fuimos ricos. ¿Con los penales con la final de Tigres? Contra el Que nada Tigres. más Ricardo de la Volpe fue el único Sí, que la que metió anotó. Sí. sí. Entonces, en las circunstancias de arriba, abajo, siempre, nuestro ADN siempre está luchando contra la adversidad. Eso sí. Contra todos, ¿eh? Y contra todos hemos luchado. Sí, y lo que siempre hemos dicho nosotros, y no sé si a ustedes les tocará lo que les puedo comentar, tú ves una playera de los Tigres, de los Pumas o del América en la playera y les dicen de cosas. Pero tú ves a un compañero o a una persona que trae la playera del Atlante y dicen, ¿por qué no han regresado? Nos gustan sus colores. No nos insulta, al contrario, nos extrañan porque nos hemos ganado un lugar en el corazón de mucha gente, aun cuando no son atlantistas o americanistas, es que nos hacen falta ustedes. Ponen ese sabor, ese ambiente. Listo. Amigo, bueno, pues nos vemos allá el 18 de abril, ¿no? Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Profe, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. El Atlante es un sentimiento.